En este momento estamos en un caso en el que estamos fusionando 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un protocolo de fusión. Esto es vital, ¿no? Y es vital que quede claro y que ellos entiendan perfectamente. Ellos lo entienden los primeros, pero hay cosas que tienes que ayudarles a que lo entiendan mejor. Que las ventajas de la fusión para todos los intervenientes, ¿no? Es decir, las ventajas económicas, las ventajas financieras, las ventajas operativas, las sinergias de costos, los ahorros de costos, las sinergias de ingresos, es decir, la generación de más ingresos con la fusión, y determinar el valor anterior a la fusión y el valor posterior a la fusión. En este caso estamos fusionando 3 empresas del sector transporte. No voy a ser más específico porque si no se va a saber enseguida, porque además son 3 empresas que luego seguramente pues vamos a poder vender una parte al menos, ¿no? Para que todavía crezcan mejor, con un apoyo externo y sean capaces de crecer de una manera espectacular. En el plan de negocio está previsto un crecimiento de más de 3 veces la facturación que tienen ellos conjuntamente en la actualidad, ¿no? O sea, va a ser una operación que estoy seguro que va a ser increíble, tocando madera, pero creo que va a ser increíble. ¿Qué otras cosas es fundamental tratar en este tipo de fusiones? Hay que asignar las funciones ejecutivas. Es decir, es complicado que un proyecto sea dirigido por 3 personas muy líderes. Es muy complicado. Pero bueno, en este caso hay una de las 3 que da un paso atrás en la gestión ejecutiva, y luego las otras 2 personas son tremendamente complementarias. Y además los negocios son perfectamente complementarios. Voy a poner un ejemplo. Hay una de las empresas que trabaja directamente para fabricantes de automoción y le están pidiendo pues, actividad en ciertos lugares del mundo donde él no opera, está dilatando esa decisión y sin embargo su empresa complementaria es donde mejor opera en esos lugares, ¿no? Y donde más opera. O sea, es una fusión que la verdad es que es una maravilla haber detectado esas empresas y haberles ayudado a esa integración porque va a ser espectacular. La asignación de las funciones ejecutivas, como digo, es absolutamente crítica. Y luego también otro aspecto que es fundamental y que a veces se descuida en todo proceso de fusión o de separación también es la comunicación de la operación a su debido tiempo a los socios, porque no todos los socios se enteran al mismo tiempo, ni se pueden enterar muchas veces al mismo tiempo, y a los equipos, tanto directivos como no directivos. La búsqueda del momento adecuado, como digo, es esencial para no perjudicar la operación, y el modo adecuado de hacerla, y muchas veces apoyarte en terceros expertos en comunicación para hacer bien esa operación, ¿vale? Me queda el aspecto también importante, que es la guinda, ¿no? La articulación jurídica de la operación, ¿no? Y en esto, en Confianz, pues tenemos una experiencia increíble y somos difíciles de batir tanto en plazos como en calidad. O sea, somos capaces de hacer esta operación, por ejemplo, en 2 meses. Eso es dificilísimo. ¿Qué otra prueba mejor que poder decir que hemos hecho en 30 años más de 375 operaciones de ese tipo? Las tenéis en la página web nuestra, detalladas una por una. Así que os invito, por favor, a que si tenéis en vuestra cabeza o tenéis la idea de iniciar un proceso de integración, nos llaméis, porque os vamos a poder ayudar fenomenalmente bien.